Imaginemos que nos volvemos locos, que perdemos completamente la cabeza y decidimos aceptar un sistema de peajes o de tarifas. ¿Cómo funcionaría eso? Es imposible, porque ¿cuál sería la consecuencia de no pagar? Supongamos que un barco dice, bueno, yo no voy a pagar la tarifa. No es como un peaje en una carretera, no te llega una multa a casa, les disparan. Si disparas a un barco, si hundes un barco, ningún otro barco se va a mover. Así que eso está solo creature, eso por no correr, eso bestennos de ya. Así que más vale abandonar esa fantasía de ya. Esto se suma a que el presidente Trump ha dicho que no habrá peajes ni siquiera después del periodo de 60 días. Recuerdo perfectamente que en las semanas previas al memorando de entendimiento me dijiste que el estrecho de Hormuz nunca volvería a ser como antes y que sin duda habría una tarifa al otro lado. ¿Eso ha cambiado? No, los iraníes van a cobrar tasas a los barcos, sin duda. Igual que los barcos que quieren salir del Mar Negro hacia el Mediterráneo, o al revés, tienen que pagar un peaje, y los iraníes se van a asegurar de que ese peaje se pague. Y esos barcos lo saben que tendrán que hacerlo, les guste o no a los Estados Unidos. Y no se trata solo de una tasa. También se trata de impedir que entren en el Golfo Pérsico barcos hostiles hacia Irán. Los iraníes saben que las bases estadounidenses pueden reconstruirse. Saben que para hacerlo, los barcos son necesarios. Que el suministro por mar es imprescindible, porque por lo que tengo entendido, todo lo que los estadounidenses llevan en avión cuesta 4 veces más que si lo envían por barco a las bases. Así que los iraníes quieren hacer que las bases estadounidenses en la región del Golfo Pérsico sean insostenibles. Y por supuesto, eso está en el interés del pueblo estadounidense. Quiero decir, esas bases no sirven de nada. Los iraníes ya las han destruido, o han destruido algunas y destruirán las demás. Y vamos, Trump en el fondo debería alegrarse de poder retirar esas bases, porque eso reduce los costes para los estadounidenses. Pero en cualquier caso, no se trata solo de cobrar tasas. Irán no las llamará peajes, serán tarifas por seguros, por protección, por seguridad o por protección medioambiental, lo que sea. Pero cobrarán tarifas. Aún así, no se trata solo de eso. También se trata de asegurarse de que el Golfo Pérsico no vuelva a militarizarse contra Irán. Y entonces, de nuevo, quiero decir, probablemente te lo voy a preguntar varias veces. ¿Qué pasa si se impone la versión de Rubio? Él dice, no habrá peajes. El presidente Trump dice, no habrá peajes ni tasas. Pero los iraníes dicen, no va a haber tasas el día 61, suponiendo que eso realmente ocurra. Pero en algún momento las habrá. Y si tienes estos problemas irreconciliables, ¿qué pasa entonces? Volvemos otra vez, como decías hace un momento, con la Guardia Revolucionaria diciendo, vale, pues vamos a apretar. Así es como funcionaría. Pero no tienen que apretar el paso. Simplemente se aseguran de que los barcos que quieran salir tengan que pagar la tasa. Y eso fue lo que ocurrió durante las semanas previas al acuerdo. Cuando los iraníes anunciaron que había que pagar esas tasas, pasaban de media unos 30 barcos, 25 o 30 al día, y cobraban esas tasas a esos barcos. Los estadounidenses no podían hacer nada. De hecho, no sé si, es una historia curiosa. Trump afirmó que habían ayudado en secreto a sacar todos esos barcos del Golfo Pérsico, pero no era cierto. No fueron capaces de hacerlo. Pero lo que sí hicieron fue que algunos de los barcos que salían del Golfo Pérsico, excepto los chinos, los detuvieron. Les obligaron a transferir el petróleo a otro petrolero y luego marcharse, porque los castigaban por pagar tasas a Irán. Pagaban una tasa antes de pasar por el estrecho de Hormuz. Y como castigo, lo que hacían los estadounidenses era cometer actos de piratería. Les forzaban a pasar el petróleo a otro barco, y luego ese barco se marchaba. Y los estadounidenses decían, hemos ayudado a liberar este petróleo del Golfo Pérsico. Pero eso no era cierto.
Eran barcos que habían pagado el peaje, y los estadounidenses, para castigarlos, les obligaban a entregar su petróleo. Pero eso no lo hacían con los barcos chinos, ni con algunos otros que estaban vinculados a Irán. Así que aquí va la gran pregunta del millón. Si ambas partes se mantienen firmes, unos dicen que no habrá peajes ni tasas, y los otros insisten en que sí las habrá, y luego los barcos dicen, de acuerdo, no vamos a pagar la tasa, vamos a pasar igualmente. ¿La Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica abrirá fuego contra ellos? Probablemente no lo harían. Preferirían subir a los barcos y llevarlos a puertos iraníes antes que dispararles. Pero sí, creo que no hay duda de que atacarían la sala de máquinas para impedir que el barco zarpe. Igual que hicimos con algunos de los otros barcos, atacando la sala de máquinas. Veremos qué efecto tiene eso en el motor. Pero en el tiempo que tenemos, hay otros temas de los que hablar, sobre los costes, por ejemplo. Uno de los asuntos es el apoyo a los grupos interpuestos, y acabo de mostrarte al secretario Rubio, haciendo algunos comentarios al respecto. Pues bien, curiosamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Baghai, si pronuncio bien su nombre, hizo un comentario interesante, porque Marco Rubio decía que no puede haber un fin de las hostilidades y los conflictos en la región, mientras los grupos respaldados por Irán sigan lanzando misiles y drones desde Irak y participando en actos de terrorismo, como hicieron Hamas y Hezbollah. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dice que nadie se dejará engañar. No puede haber una región en paz mientras persistan el militarismo y el intervencionismo de Estados Unidos, y sus fuerzas ocupantes sigan actuando con total impunidad, provocando guerras interminables en toda la zona y perpetuando el genocidio, el terror, la violencia y todo tipo de atrocidades. Así que, por un lado, Estados Unidos califica a Kataib Hezbollah en Irak, a Hamas y a Hezbollah en Líbano, y a los hutíes como grupos terroristas o sus representantes. Pero por otro lado, Irán dice de acuerdo, y añade que el lado israelí es el representante de Estados Unidos que lleva a cabo estos actos aquí. ¿Cómo se puede conciliar eso cuando las posturas están tan alejadas? Bueno, desde la perspectiva iraní, y también desde la mía, es como decir que los judíos del gueto de Varsovia tenían la culpa, que ellos eran los alborotadores. Y eso es exactamente lo mismo. Esa es la narrativa sionista y la narrativa del establishment político estadounidense. Así que los israelíes cometen un genocidio, y los terroristas son, claro, los palestinos. Cometen un genocidio en el Líbano, y por supuesto es culpa de Hezbollah, los terroristas. Empiezan una guerra contra Irán, bombardean Irán, asesinan a su líder. 2 guerras en un solo año. Pero ya sabes, los terroristas son los demás. Pero lo que vemos es que los palestinos llevan siendo masacrados durante muchísimas décadas, limpiados étnicamente y sometidos a un régimen de apartheid. ¿Sabes Desmond Tutu, el obispo Desmond Tutu? Quizá la gente más joven no lo conozca, pero fue una figura clave de la resistencia contra el apartheid en Sudáfrica. Y cuando el apartheid cayó, viajó a Palestina y dijo que lo que vio allí era mucho peor que cualquier cosa que hubiera visto o vivido en Sudáfrica. Y eso fue hace años. Años antes de este genocidio en curso en Gaza que estamos viendo hoy, cada día, hoy incluido, ayer incluido, con muchas personas masacradas y niños asesinados una y otra vez. Así que los estadounidenses o los israelíes o los gobiernos y medios occidentales, ya sea The Guardian, The Washington Post o Fox News, utilicen este tipo de lenguaje, me recuerda a la Alemania nazi. Porque si fuera la Alemania nazi hoy, dirían algo como, esos judíos de Varsovia están causando problemas, en lugar de reconocer que, bueno, les echan toda la culpa. Ya sabes, alguien dispara a alguien en la calle y dicen que tienen que responder, y luego 1000 personas son masacradas en Varsovia y otras son llevadas a campos de concentración. Así es como se ve desde Teherán.
That's how it looks to from Tehran. Well, it's hard to so far those views don't seem Bueno, to be es difícil breaking decirlo por ahora. soon. No parece que esas Moving on, posturas vayan a acercarse here's an pronto. interesting comment from the New Pero York hablando de Times actores today. intermedios, hay un comentario interesante hoy en The New York Times. Los nuevos líderes de Irak se enfrentan a resistencia al intentar poner a las milicias bajo control del Estado. La administración Trump ha exigido que los líderes iraquíes se distancien de Irán y controlen a las milicias vinculadas con Irán que operan fuera del control gubernamental. Me pregunto si podrías comentar un poco sobre cómo ve Irán esta situación, porque hay grupos como Kataib Hezbollah dentro de Irak, distintos del Hezbollah libanés, y luego hay otras milicias llamadas proiraníes en Irak, que de hecho forman parte del ejército iraquí, parte del propio aparato estatal. ¿Cómo ves eso? ¿Y crees que Irak va a intentar distanciarse de esas milicias? That's something that Iraq is going to distance themselves from. Well, the problem that Iraq has is that they're a hostage. Bueno, el problema que tiene Irak es que es un rehén de Estados Unidos. Desde las sanciones impuestas a Irak bajo Saddam Hussein, después de la invasión de Kuwait, durante aquella política de petróleo por alimentos que impuso la ONU en su momento, Estados Unidos sigue teniendo el control total de las exportaciones de petróleo iraquí. Todo el petróleo de Irak pasa por bancos estadounidenses, y es el gobierno de Estados Unidos quien decide cuándo entregarle a Irak su dinero. Así que Irak es un rehén de Estados Unidos. Siempre lo ha sido. Y los estadounidenses no le dan a Irak su dinero. Deciden cuánto darle y cuándo hacerlo. Irak tiene mucho dinero en bancos de Estados Unidos, pero no puede acceder a él porque Washington no ha decidido entregárselo. Esta es la situación de Irak, y la mayoría de la gente no lo sabe. Así que el problema no es Irán. Irán no expáis activos realmente. Iran does not steal Iraqi assets. In fact, Iran provides Iraq with De hecho, Irán suministra a Irak electricidad y gas natural. Y como Estados Unidos obliga a Irak a no pagar a Irán, muchas veces los iraníes entregan esa electricidad y ese gas natural durante 1 o 2 años sin recibir pago. Y el Ayatollah Khamenei, que no fue asesinado, incluso durante el periodo de sanciones de máxima presión, cuando la economía iraní iba mal, dijo al gobierno que no detuviera esas exportaciones de gas ni de electricidad. Porque en Irak, en verano, en algunos lugares se alcanzan los 50 grados centígrados. Así que él decía, aunque no nos paguen, dadles esa electricidad, dadles ese gas natural, para que la gente pueda sobrevivir. Entonces, los estadounidenses retienen el dinero iraquí, no lo entregan. Irán da a Irak gas y electricidad, y no recibe pago por ello. Así que, ¿quién es el que actúa mal aquí? Creo que los iraníes dirían que son los estadounidenses. I think the Iranians would argue that it's the Americans. Yeah, we'll see where that goes as well. One other interesting Sí, veremos también hacia dónde va eso. Hay otro desarrollo interesante que aquí en Occidente apenas ha tenido cobertura, y me pregunto si podrías darnos algo de contexto. Los iraníes están buscando tender la mano de amistad a países islámicos, entre ellos Pakistán, Qatar, Arabia Saudí, Egipto y Turquía. Aquí, en la parte inferior derecha, se ve al primer ministro qatarí. Se indica que los países de la región están negociando actualmente un nuevo acuerdo de seguridad con Irán, alejándose de la dependencia exclusiva del marco estadounidense. Y tú mismo acabas de mencionar la presión que Estados Unidos ejerce sobre Irak. Es evidente que intentarían contrarrestar eso, pero ¿hay alguna posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que Irán atacó recientemente a muchos de esos países, de que se avance hacia una reconciliación entre Irán y los países árabes? reconciliation between Iran and the Arab countries? Well, Iran's relationship with some Arab countries are Bueno, la relación de Irán con algunos países árabes es muy buena. Irak, Omán, Yemen, Túnez y Argelia. Así que no es la misma relación con todos los países. Pero aquellos países a los que Irán atacó, como sabes, fue en represalia por los ataques que salieron de su territorio contra Irán. Es decir, ayudaron a Estados Unidos a hacer la guerra contra Irán. Y claro, tuvieron que pagar el precio. Pero desde que terminó la guerra, muchos de esos países han reconocido que fue un error permitir que los estadounidenses los usaran de esa manera. Y ahora los iraníes están negociando con todos ellos, con algunos con más éxito y con otros con menos. with all of them, some with more success, some with less success. You've noticed that when
¿Has notado que, cuando los estadounidenses violaban el alto el fuego y atacaban a Irán en torno al estrecho de Hormuz en las últimas semanas, los iraníes respondían bombardeando bases estadounidenses en Kuwait, en Bahrein e incluso en Jordania? Pero no bombardearon los Emiratos, Arabia Saudí ni Qatar. ¿Por qué? Porque las negociaciones que Irán mantenía con esos tres países habían avanzado. Así que los iraníes quieren construir una nueva relación con esos países, los que rodean el Golfo Pérsico. Son 8 países en total. Tener una nueva relación de seguridad con ellos, en la que estos países trabajen juntos y en la que la seguridad del Golfo Pérsico esté controlada por esos mismos países. Eso aumentaría la confianza, aumentaría la prosperidad y fomentaría los negocios entre ellos. Y sin la participación de Estados Unidos, todos saldrían beneficiados. Luego está un acuerdo más amplio que los iraníes buscan y que abarca toda la región. Se trata de una mayor convergencia entre países, desde Egipto hasta Pakistán, desde Turquía hasta Yemen y Arabia Saudí, donde habría más cooperación entre todos, una convergencia de intereses y una convergencia de políticas, especialmente de política de seguridad, para toda Asia Occidental. Y ahora que Estados Unidos se ha debilitado, que el imperio se ha debilitado, y que se ha visto a Estados Unidos como derrotado en el campo de batalla y en la guerra de asedio, los iraníes creen que esta es una oportunidad para crear un entorno más favorable que permita a estos países colaborar más estrechamente entre sí. Pero va a ser muy difícil, porque Estados Unidos sigue presente. Tiene mucho poder y por supuesto puede desestabilizar con facilidad. Además, los regímenes israelíes también lo han intentado. Tanto Estados Unidos como Israel han tratado de obstaculizar las relaciones entre Irán y estos países. Sí, y de nuevo veremos cómo se desarrolla eso también, porque creo que va a haber, probablemente, cierta tensión que va a continuar durante un tiempo. También es interesante, hablando de algunos de estos países de la región y de las distintas presiones, que Mike Pompeo estuvo en Fox News, creo que fue ayer, e intentó defender la idea de que, por supuesto, los culpables son los iraníes. Obviamente, si él habla, esa va a ser su postura. Pater, isn't a man through Stinber, som reduisking, is an amalif therm the Ford and the seal property at Theriu is a copati diamond. Hemos infligido un enorme daño a su economía. Hemos reducido sus capacidades de misiles balísticos. Hamas y Hezbollah también están a la defensiva. Tenemos que seguir con este esfuerzo para asegurarnos de que todo el trabajo duro y la pérdida de vidas estadounidenses que han ocurrido valgan la pena por el resultado obtenido. Digno del Tao. Así que no recuerdo que se haya perdido de misiles desde Irán. ¿Cuál es tu comprensión sobre las capacidades de misiles iraníes? ¿Han sido destruidas? Bueno, no. La capacidad de misiles y de drones de Irán hoy es más potente que cuando empezó la guerra. La economía iraní ha sufrido daños, eso está claro, y por 2 razones. Una, porque Estados Unidos e Israel atacaron infraestructuras civiles iraníes, bombardearon fábricas, bloques de viviendas, escuelas, hospitales, así que evidentemente se causaron muchos destrozos. Y luego estuvo el asedio. Pero conviene señalar, por cierto, que mientras Estados Unidos atacaba a Irán, Irán también respondía, y se destruyeron activos en el Golfo Pérsico y en todo frente por el otro lado. Y aunque las capacidades de misiles de Irán siguen intactas, porque básicamente están muy protegidas bajo tierra, los estadounidenses bombardean cada día esas ciudades subterráneas con bombarderos B-52 y lanzan misiles Tomahawk y otros tipos de misiles, sin ningún resultado. Pero, por otro lado, sabemos que muchos sistemas de misiles estadounidenses y distintos tipos de munición de Estados Unidos están ahora en escasez por la guerra. Así que, la situación de Estados Unidos no es mejor hoy que hace 3 o 4 meses, si la comparamos con la de Irán. De hecho, es claramente peor.
Y los aliados de Estados Unidos en la región, ya sabes, esos países árabes que les ayudaron en la guerra, están en una situación mucho más grave. Su situación económica es mucho peor. Y la situación económica global también es mucho peor. Así que este tipo de argumento es un arma de doble filo. Pero lo que sí puedo decir es que ahora mismo los iraníes están exportando petróleo como si no hubiera un mañana. Sus barcos han pasado por el estrecho en gran número durante la última semana, o desde que se levantó el bloqueo. Y como Estados Unidos no ha cumplido con su parte del acuerdo, el estrecho de Hormuz sigue sin estar completamente abierto para esos países, para los países que han ayudado a Estados Unidos. Así que en este momento es Irán quien se está beneficiando más gracias a las exportaciones de petróleo, más que Estados Unidos y sus aliados. Fascinating. Let's take a look here in the Interesante. last few minutes. We have Vamos a here echar un vistazo, en los pocos minutos que nos quedan, al que probablemente sea el tema más importante de todos. Porque el punto número 1 del memorando de entendimiento establece que tiene que haber un alto el fuego completo y total en todos los frentes, incluido el del Líbano. Lo has mencionado un par de veces, pero déjame enseñarte algunas cosas que ha dicho la parte israelí en los últimos días. Esto fue, de hecho, el 21 de junio. Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, dijo que Israel no tiene intención de retirarse de Balfour, que según él, es una parte integral de la zona de seguridad en Líbano. E Israel no se va a retirar de la zona de seguridad en el Líbano. Y luego están estos titulares de ayer y de hoy. Dicen que Israel afirma que las fuerzas de defensa israelíes se quedan en el sur del Líbano, lo que debilita las conversaciones de paz con Irán. Y además, como mencionabas hace un momento, incluso hoy los ataques israelíes han matado a 2 personas en el sur del Líbano, a pesar de que las negociaciones siguen en marcha. ¿Hay alguna forma de poner fin a esta guerra, de cerrar todos esos memorandos de entendimiento, de llegar a un acuerdo, si el primer punto nunca se resuelve? No, it won't happen. No, eso no va a pasar. Así que volvamos a lo que decía antes. Después de los 39 días de combates, cuando se suponía que iba a haber un alto el fuego y que los israelíes debían dejar de masacrar a la gente en el Líbano, Irán debía permitir que los barcos vinculados a esos 5 países usaran también el estrecho de Hormuz, porque Irán nunca lo cerró. Solo estaba cerrado a los buques relacionados con esos 5 países, porque estaban implicados en el ataque contra Irán. Eran cómplices. Entonces Netanyahu fue y bombardeó el Líbano de forma masiva, matando a cientos de personas en cuestión de minutos para destrozarlo. Y eso fue lo que hizo que el estrecho de Hormuz siguiera cerrado para esos 5 países durante la mayor parte de ese periodo, lo que intensificó la violencia y agravó la crisis económica mundial. Así que básicamente todo esto fue por culpa de Netanyahu, y más tarde de Trump, al imponer un bloqueo sobre el estrecho de Hormuz. Ahora tenemos otro acuerdo, el memorando de entendimiento, y los israelíes dicen, no nos vamos. Bueno, eso forma parte del memorando. Así que, si Estados Unidos, que es responsable de las acciones del régimen israelí, según el primer artículo del memorando, ha aceptado poner fin a la ocupación, poner fin a la violación de la soberanía del Líbano y poner fin a la matanza en el Líbano, entonces Irán, por su parte, cumpliría con lo que le corresponde. Pero si los estadounidenses no van a hacerlo, los iraníes tampoco van a cumplir su parte del acuerdo. Netanyahu ya ha arrastrado al mundo hacia una crisis económica, primero al iniciar esta guerra, luego al violar el alto el fuego hace 2 meses, y ahora al incumplir el memorando. Está llevando al mundo hacia una gran crisis. Recordemos que Trump, hace solo unos días, dijo que nos quedan 4 semanas de reservas energéticas. El régimen israelí evidentemente no se preocupa por Estados Unidos ni por su suministro de energía. No les importa si hay un colapso económico global. Así que le corresponde a Estados Unidos obligar al régimen israelí a hacerlo, porque está obligado a ello.
Es un componente clave del memorando de entendimiento y es una obligación de Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos no puede esperar que Irán cumpla con sus obligaciones si no cumple con las suyas propias. Y por supuesto, las obligaciones que Irán está cumpliendo tienen que ver con el petróleo y los suministros producidos por esos 5 países que atacaron a Irán. No tiene nada que ver con Irak, que seguirá exportando su petróleo. It has nothing like Iraq will export its oil, Iran will export its oil, Oman will have no problem. Irán va a exportar su petróleo. Omán no tendrá ningún problema. Los chinos, los que no están implicados en la guerra, sus barcos seguirán pasando, salvo en circunstancias extremas en las que no haya seguridad. Pero esos 5 países, según dicen los iraníes, son culpables. Y solo les van a permitir normalizar su comercio si Estados Unidos cumple con su parte del acuerdo. Así que Irán no va a permitir que Israel continúe con el genocidio en Líbano. No va a permitir que los israelíes sigan ocupando el país y luego pretendan que se cumpla su parte del trato. Estamos avanzando cada vez más hacia una catástrofe económica gracias al ministro de Defensa israelí o ministro del genocidio, a Netanyahu y al gobierno de Israel. Y el hecho de que sigamos apoyándolo, por supuesto. 2 últimas preguntas. Primero, teniendo en cuenta todo lo que has comentado aquí y todo lo que ves, tu opinión personal. Sé que no hablas en nombre de nadie más, pero tu opinión personal. ¿Qué probabilidades crees que hay de que dentro de este periodo de 60 días consigamos realmente una negociación? ¿Es siquiera posible lograr una negociación para poner fin a la guerra? Bueno, eso es justo. Creo que es posible que dentro de los próximos 2 meses volvamos a estar en guerra. También es posible que dentro de 2 meses sigamos donde estamos ahora, en una lucha por la aplicación del acuerdo. Pero mientras tanto, la economía global seguirá hundiéndose. Y es posible, aunque en mi opinión poco probable, que lleguemos a un acuerdo. Y luego está el cuarto escenario. Perdón por mencionar tantos escenarios distintos. El cuarto sería una prórroga del acuerdo actual. Simplemente seguir así durante un tiempo. Pero eso sería catastrófico para el mundo. Porque si Estados Unidos no pone fin al genocidio en el Líbano, porque ese es el principal problema que queda ahora, si no pone fin al genocidio y a la ocupación del Líbano, Irán no va a cumplir con su parte del trato. No tiene por qué hacerlo. No debería, porque esos 5 países, en cualquier caso, son culpables de asociarse con Estados Unidos para atacar a Irán. Irán solo va a permitir que sus barcos pasen por el estrecho de Hormuz si Estados Unidos detiene el genocidio en Líbano, si detiene la limpieza étnica en Líbano, si detiene la ocupación del Líbano. Así que, si Estados Unidos quiere hacerlo, no puede. De lo contrario, no habría firmado el memorando de entendimiento. A menos que lo haya firmado sin intención alguna de cumplir con su obligación, que es lo que yo realmente creo que ha pasado. Pero la diferencia entre ahora y el acuerdo nuclear de 2015, el JCPOA, y otros acuerdos entre los iraníes y Estados Unidos, es que esta vez los iraníes van a usar su poder de presión y están diciendo, si vosotros no cumplís vuestra parte del trato, nosotros tampoco cumpliremos la nuestra. Vale, última pregunta. Perdón por eso. Entonces, la última pregunta es, si la situación actual en Líbano continúa, es decir, si Israel no se retira y solo hay pequeños enfrentamientos de un lado y del otro, y todo sigue igual, según lo que entiendo de lo que estás diciendo, si dentro de 60 días seguimos en ese punto, ¿seguirías usando tu influencia? ¿Existe algún escenario en el que si Israel vuelve a bombardear activamente, sobre todo esas zonas clave de Beirut, y lanza más ataques contra Hezbollah, Irán responda directamente atacando de nuevo a Israel? Sí. Si Israel bombardea Beirut, Irán responderá sin duda.
Si los israelíes siguen con la política que están aplicando ahora, como he dicho, el número de barcos que pasan por el estrecho de Hormuz se reducirá. Si los israelíes intensifican sus acciones, entonces creo que habrá aún menos barcos. Y como he mencionado, Irán podría contraatacar. Pero creo que la cuestión real aquí, la verdadera cuestión, es si Estados Unidos quiere provocar el colapso de la economía mundial solo para permitir que el régimen israelí siga matando a mujeres y niños. Ahora, en mi opinión, el verdadero enemigo de Estados Unidos es Israel. Y el verdadero enemigo de la humanidad es Israel. El régimen israelí no solo está cometiendo un genocidio en Gaza y en Líbano, sino que además está dispuesto a destruir la economía global para poder seguir llevándolo a cabo. Lo que dicen los iraníes es, mirad, el gobierno estadounidense tiene que poner fin a esto, y no vamos a dejar que se salgan con la suya. Así que el gobierno de Estados Unidos tiene que tomar una decisión. ¿Detiene el genocidio o arruina su propia economía y la economía mundial? Son decisiones bastante duras que hay que tomar. Yo sé por cuál votaría. Veremos si la Casa Blanca sigue ese mismo camino. Pero como siempre, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchos de estos comentarios probablemente no sean lo que muchos de nuestros espectadores quieren oír, pero es la verdad y merecen escucharla, y se lo agradecemos. Muchas gracias por invitarme y espero y rezo por días mejores. Creo sinceramente que el pueblo iraní y el pueblo estadounidense merecen tener relaciones normales. Ya lo mencioné antes en tu programa. Hay buenos libros que leer, como Going to Tehran, el libro de Alastair Crooke, Resistance, o libros sobre el programa nuclear, como Manufactured Crisis o A Dangerous Delusion de Peter Oborne. Creo que la gente debería aprender más sobre Irán para poder ayudar a despertar al pueblo estadounidense a la realidad. Irán no es el enemigo, pero quienes quieren odio y enemistad entre los iraníes y los estadounidenses, esos sí son el enemigo de ambos países. Bueno, espero con ganas ese día en que tú y yo podamos hablar de todo esto, mirando atrás, recordando cómo fue aquella guerra y pensando en lo que el futuro puede traer para la paz. Eso es lo que deseamos, y estaremos encantados de hablar contigo cuando llegue ese momento. Mientras tanto, os aviso, dentro de literalmente un minuto tendremos con nosotros a John Mearsheimer, que va a hablar sobre algunos de los peligros de una posible guerra en Europa. Están pasando muchas cosas allí, y os aseguro que no querréis perdéroslo. Así que conectad en un minuto, aquí, en nuestro canal, y nos vemos entonces en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que, si queréis echarnos una mano, suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien que os importe.